puertas al Redentor y que brille su luz. Abran las puertas a nuestro Rey y que reine en nuestras vidas. Abran las puertas al Redentor y que brille su luz. Abran las puertas a nuestro Rey y que reine en nuestras vidas. Y que reine en nuestras vidas. Y que reine en nuestras vidas. Buenos días, sean todos bienvenidos a la celebración de la Santa Misa en este viernes de la segunda semana de Pascua. Le damos la bienvenida a todos nuestros feligreses y a todos los fieles devotos y amigos del Sagrado Corazón. Les recuerdo que todos los viernes la liturgia de la Iglesia nos está recordando dos cosas. Uno, contrición de corazón, arrepentimiento de nuestros pecados, petición de perdón de esos pecados. El viernes nos recuerda particularmente la muerte de Cristo en la cruz, su pasión, su dolor. Le pedimos perdón al Señor por todos los pecados cometidos. Todos somos pecadores. Todos necesitamos constantemente pedirle al Señor que nos regale una contrición cada vez más perfecta de nuestros pecados, que nos regale el don de la conversión. Es lo que le tenemos que pedir hoy especialmente. Pero también este viernes de dolor nos recuerda el sufrimiento de tantos hermanos nuestros, el sufrimiento que hay en la enfermedad física o en la enfermedad mental o en la enfermedad moral. Entonces le pedimos al Señor por todos los enfermos de nuestra parroquia, que el Señor les conceda la salud, su pronta recuperación, pero que ante todo les conceda vivir estos momentos de dolor unidos a su pasión, para que ese dolor de esa enfermedad tenga un sentido de redención. Oramos también por las familias de las personas enfermas, que el Señor les regale paciencia, caridad. Les recuerde que en la asistencia de sus enfermitos asisten a Cristo que sufre en ellos. Les regale ser muy acogedores y hospitalarios con sus hermanos enfermos. Por eso esta Eucaristía está ofrecida por el perdón de nuestros pecados, de todas nuestras familias, por la salud de los enfermos de nuestra parroquia. Pedimos por la salud y la pronta recuperación de todos los enfermos del COVID-19. Oramos especialmente también por el eterno descanso de María Inés Ávila, por el eterno descanso de Humberto Franco Velázquez, y también oramos por el eterno descanso de Teresa Hernández. Con estas intenciones iniciemos esta celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, necesitamos reconocernos pecadores. Hagamos el examen de conciencia y pidamos perdón al Señor por todos los pecados cometidos. Hoy la liturgia de la palabra nos hablará de la prueba, de las pruebas por las que pasaron los discípulos del Señor, tanto la primera lectura de Hechos de los Apóstoles como el Evangelio de San Juan. Porque permite el Señor las pruebas en nuestra vida. ¿Para qué son esas pruebas? Pidámosle al Señor que nos ayude a afrontar con gran fe nuestras pruebas, nuestras dificultades, nuestras limitaciones. Que no dudemos de su presencia en medio de la prueba.
Pidamos perdón entonces por todas nuestras dudas de fe, nuestras desconfianzas. Pidamos perdón al Señor por nuestras quejas, nuestros reclamos hacia Él. Pidamos perdón al Señor por el orgullo, por la soberbia, por la inconstancia, por la superficialidad. Pidámosle perdón al Señor porque tal vez en nuestra oración se nos olvida pedir que nos regale el don de la fe, que aumente en nosotros esa fe que es don de Él. Pidamos perdón por toda la dureza de nuestro corazón. Con corazón contrito y humillado, dirijámonos a la misericordia del Padre diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, tú que eres luz y esperanza de los corazones sinceros, concédenos que sepamos dirigirnos a ti con una oración confiada y ofrecerte siempre el homenaje de nuestra alabanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente, con el oído del discípulo, el corazón, la palabra del Señor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y a la asamblea. Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas que pretendía ser un caudillo y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado. Dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron. Pero también Judas padeció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres, suéltenlos, porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo.
Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo. Mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o al lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos.
Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues vamos a disponernos para escuchar esta reflexión lógicamente desde la palabra, el primer alimento que el Señor nos dirige en cada Eucaristía. Hay un tema que pasa por estas dos lecturas de los Hechos de los Apóstoles y del Evangelio de San Juan: el sufrimiento, la prueba, el dolor. ¿Qué es lo que le pasa a los apóstoles? Vuelven otra vez a ser llamados ante el Sanedrín, y el Sanedrín decide castigarlos físicamente. Son azotados, reciben unos azotes. Pero nos dice el texto que los apóstoles se retiraron del Sanedrín felices de haber padecido aquellos ultrajes, felices. Preguntémonos hoy, viernes de dolor, ¿quiénes de nosotros sabemos ofrecer nuestros sufrimientos, nuestros padecimientos, nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras tristezas? ¿Cómo las estamos ofreciendo? ¿A quién se las estamos ofreciendo? Si tú estás enfermo o tienes en tu casa un enfermo, ¿el dolor de esa enfermedad te está haciendo feliz? El texto de los Hechos de los Apóstoles es claro. En medio de los sufrimientos, en medio del dolor, en medio de los ultrajes, los discípulos estaban felices. ¿Cuánta fe nos falta a nosotros? Estamos en la segunda semana de Pascua, celebrando precisamente la renovación de la fe por el acontecimiento pascual de la resurrección del Señor. ¿Y cuánto le tenemos que pedir al Señor que verdaderamente aumente nuestra fe? Señor, creo, pero aumenta mi fe. Como lo escuchamos en el Evangelio del domingo pasado de Tomás, en el encuentro con el resucitado. Nosotros dejamos tal vez que nuestra fe aminore, o sea, decrezca, se debilite en medio del dolor y del sufrimiento. La paz, el gozo, la felicidad, la serenidad, la tranquilidad, el entusiasmo con el que vivieron los apóstoles en medio de los ultrajes y del sufrimiento, definitivamente que es un don de Dios, un regalo muy especial. Hoy nosotros en este viernes penitencial, en este viernes de dolor, le tenemos que pedir al Señor que nos regale esa gracia de saber ser fieles en medio de las dificultades, saber perseverar en medio de la aflicción, no dudar en medio del dolor, estar confiados enteramente en Él en medio de las pruebas. Luego escuchábamos en el texto del Evangelio de San Juan que Jesús le predica a la multitud. Está cerca la fiesta de la Pascua y siente compasión, pesar por toda esa multitud que está allí escuchándole y sabe que tienen hambre.
Y le dice a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Y nos dice el texto que le pregunta para ponerlo a prueba. Como están siendo puestos a prueba los apóstoles en medio del dolor, de los juicios, de los señalamientos, de la persecución, de la aflicción, de los maltratos, de las cárceles que están padeciendo por predicar a ese Jesús vivo, resucitado. Saqué una pequeña reflexión de San Francisco de Sales. En una de sus homilías, San Francisco de Sales, teniendo en cuenta este texto de San Juan que acabamos de escuchar, dice: contemplemos esa muchedumbre que sigue al Maestro hasta el monte. ¿Con qué paz y serenidad de espíritu van tras Él? ¿Y quiénes iban tras Él? Los necesitados, pobres. ¿Cuántos de esa multitud no tenían empleo? Como hoy, muchos. En nuestras comunidades, en nuestra sociedad, en este estado de California, en Estados Unidos y en nuestros países, hoy no tienen empleo. ¿Cuántos de esta muchedumbre que iban tras de Jesús tenían hambre física? Como hoy. Vemos cuántas organizaciones, ONGs, ayudas del Estado, ayudas de la Iglesia, las caridades católicas y otras entidades están dando remesas, comida para aquellos que tienen hambre. Vemos en las noticias las largas filas que hay de carros en muchos estados, donde la gente va desde tempranas horas a esperar que les den una bolsa de víveres. ¿Cuántos de esta muchedumbre que iban tras de Jesús tienen hambre? Estaban enfermos, estaban tristes, angustiados. Pero dice San Francisco de Sales: ninguno murmura ni se queja, aunque parecía que iban a exhalar el último aliento por el desfallecimiento y el hambre. No se quejan, van detrás de Jesús. Como no se quejaron los apóstoles después de haber recibido los ultrajes, de haber sido azotados por el Sanedrín. No se quejan, van con alegría, felices. Cuando nos faltan los apoyos humanos, Dios los sustituye y cuida de nosotros con especial providencia. Cuando falta el apoyo humano, se manifiesta el apoyo y la ayuda de Dios. Por eso la alegría, la serenidad, la paz, el gozo con los que sufren los apóstoles los ultrajes y con los que van la muchedumbre que va detrás de Jesús, definitivamente es un don de Dios. Y para nosotros hoy un don pospascual que le tenemos que saber pedir. Y llamando a Felipe, le dijo: ¿dónde podríamos encontrar comida para estos? Y preguntaba por no saber, no por no saber, sino para ponerle a prueba. Nunca debemos pensar que Dios nos prueba para que caigamos. Las pruebas por las que Dios nos permite pasar no son para que caigamos, para que decaigamos en nuestra fe o en nuestra esperanza, sino que prueba a sus servidores más amados, para que demuestren su fidelidad y el amor que le tienen. Su fidelidad y el amor que le tienen. Hoy pidámosle al Señor, en medio de nuestras pruebas, de nuestras dificultades, en medio de nuestro pecado, viernes penitencial, que Él sabrá llevar a buen término lo que en cada uno de nosotros ha iniciado,
contando con nuestras limitaciones, pero que nos ayude a salir de nuestro pecado por su gracia, que nos regale el don de la conversión, que nos regale ese don de la conversión que es urgente en cada uno de nosotros y en nuestras familias. Pero también que renueve nuestra fe, porque es desde la renovación de la fe que nosotros podremos agradarle a Él. Todos los días en la mañana, qué bueno que le digamos al Señor, gracias por este día que me das, por la vida, por la salud, por el bienestar integral, por mi familia, por el trabajo, por el estudio, por las labores que realizo. Pero también gracias porque hoy será una nueva oportunidad para que yo reciba de ti el don de la conversión, de la sabiduría, del discernimiento, y pueda buscar hacer tu voluntad, la voluntad de tu Padre, porque tú viniste a hacer la voluntad del Padre, no la tuya misma, como yo estoy llamado también en este peregrinar terreno a hacer la voluntad del Padre. Y quiero hacer la voluntad del Padre en la imitación de las virtudes del Hijo Jesucristo, del que me está regalando en esta Pascua la renovación de esta fe pospascual, ayudado, impulsado y acompañado por la presencia del Espíritu, quien obra en mí porque mora en mí. Pidámosle entonces al Señor que nos regale esta gracia especial de renovación de la fe, de renovación del don de la conversión, y que podamos permanecer unidos a Él en medio de las pruebas, del dolor, de la enfermedad, de los sufrimientos. Que la Virgen María, que los santos y que los ángeles, a los que invocamos todos los días, intercedan, medien, nos ayuden y nos acompañen en este caminar, en esta peregrinación que nos tiene que conducir no a otra cosa distinta, sino a la casa del Padre. Amén. Hagamos nuestra oración de fieles. Jesús, por su bondad, no deja de acercarse a nosotros y de llamarnos a una vida más plena. Llenos de esperanza le decimos después de cada petición: Señor, haznos fieles a tu palabra. Señor, haznos fieles a tu palabra. Tú que nos has hablado con misericordia, pon en nuestros labios las palabras adecuadas para no dañar al prójimo. Oremos al Señor. Señor, haznos fieles a tu palabra. Tú que nos has mirado con bondad, purifica nuestros ojos para que sepamos apreciar la belleza que nos rodea. Oremos al Señor. Señor, haznos fieles a tu palabra. Tú que usaste las manos para curar, adiestra las nuestras para que practiquemos el bien. Oremos al Señor. Señor, haznos fieles a tu palabra. Tú que escuchaste las súplicas de quienes necesitaban tu ayuda, no permitas que nuestros oídos se cierren al dolor ajeno. Oremos al Señor. Señor, haznos fieles a tu palabra. Señor, tú que pasaste como buen samaritano, curando la enfermedad de aquellos que lo necesitaban, te pedimos por los enfermos de nuestra parroquia y por todos los que se encuentran en los hospitales, para que tú, Señor, seas el bálsamo que suaviza su dolor y les restablezcas en su salud. Oremos al Señor. Señor, haznos fieles a tu palabra. Tú que viniste para el perdón del pecador arrepentido, en este viernes penitencial te pedimos el arrepentimiento de nuestros pecados y el perdón de ellos. Oremos al Señor. Señor, haznos fieles a tu palabra. Y en silencio presentémosle al Señor las vidas, las intenciones y necesidades de cada uno de nosotros y de nuestras familias. Oremos al Señor.
Señor, haznos fieles a tu palabra. Todas estas intenciones te las presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan que venías conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado allá en Jerusalén, a Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria, hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias, de nuevo lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por nosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Myron, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, por quienes aplico esta Santa Misa: María Inés Ávila, Humberto Franco, Teresa Hernández. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para todos aquellos que desde sus hogares y con sus familias ofrecen la comunión espiritual, les ofrecemos esta oración para que acompañen esa comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Aquí hay un muchacho que solamente tiene 5 panes y 2 peces, más que es eso para tanta gente. Aquí hay un muchacho que solamente tiene un corazón dispuesto a dar, más que es eso para tanta gente. Aquí está este corazón que quiere serte fiel, más que es eso si no te tiene a ti. Toma este corazón, toma cuánto tengo y cuánto soy, toma mi pasado, mi presente y mi futuro. Todo cuanto tengo, tómalo. Todo cuanto tengo, tómalo. Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo se llenen ahora de alegría por su resurrección. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Quiero agradecer nuevamente a todas las personas que nos acompañan en la celebración de la Santa Misa. Recordemos que por ahora es el medio a través del cual es válidamente celebrada esta Eucaristía. Aprovechemos para que le pidamos todos los días al Señor que nos renueve en su fe, que nuestro seguimiento sea cada vez más fiel y generoso a Él, que nuestras expresiones de nuestro seguimiento sean expresiones de amor, de misericordia y de compasión para con los demás, de perdón y de reconciliación. Quiero también recordarles que los viernes, como tenemos la misa de la escuela, o se transmite para la escuela, generalmente esa misa se termina un poco más tarde. Por eso los que están viendo a través del Facebook en directo esta misa, ven que no se comienza a las 9 como se hace habitualmente, sino que el viernes se nos retrasa un poco hasta las 9:15 de la mañana, para que recuerden los que se conectan a Facebook y la quieren ver directamente desde el momento en el que se comienza la celebración de la Santa Misa. Un saludo muy especial hoy viernes a todos nuestros enfermitos de la parroquia, a sus familias, animados.
animarles y decirles que el Señor está con todos, y especialmente con aquellos que más sufren y saben unirse a los dolores de su pasión, a sus familias, para que el Señor les ayude y les sostenga en el ánimo, en la caridad, en la acogida, en la hospitalidad de esos seres queridos que se encuentran enfermos. Sigámosle pidiendo al Señor para que prontamente se vaya restableciendo la vida ordinaria en cada una de nuestras comunidades. El Señor esté con vosotros. Y con Y su con su espíritu. espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. En la alegría de los hijos de Dios podéis ir en paz. Demos Demos gracias. gracias a Dios. Feliz y santo día para todos. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor resucitó, canta con alegría, demos gracias al Señor, aleluya. El Señor resucitó, canta con alegría, demos gracias al Señor.